en el sentido de su naturaleza caída, adámica, ¿no es cierto? Y estamos en un proceso de santificación, en un proceso en el cual hemos sido justificados, pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que perfeccionarnos en la santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Es una condición relevante en el andar de un hijo de Dios, ¿no es cierto? Si usted está de acuerdo, puede decir amén. Amén. Entonces, el tema que uno puede decir respecto a la raza caída del ser humano, que es a través del pecado. La desobediencia trae pecado. La falta de fe es pecado. La duda es pecado. Pero cuando alguien cae en una profunda o en un abismo de maldad o de pecado, es tremendamente difícil para un ser, sobre todo aquella persona que no tiene la capacidad espiritual. Pero el hombre que conoce a Dios sabe clamar, sabe buscar, sabe arrepentirse, ¿no es cierto? Entonces el perdón, cuando alguien recibe perdón por una culpa, por un pecado en este caso, cuando alguien lo recibe o lo debiera recibir con gratitud. Porque es algo que está dentro del ser humano, es algo que ha fallado, algo que moralmente le perjudica y espiritualmente también. Entonces, cuando alguien recibe perdón, estamos hablando del perdón de Dios, el perdón divino. Él es capaz de perdonar el pecado más profundo que hay en el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, el perdón se recibe con gratitud, porque no se merece. No se merece. El pecado puede, como dice el salmista, mientras él callaba su pecado, su maldad, escondía en lo profundo de su ser, decía que se envejecían sus huesos. Se iba acabando por dentro. O sea, el pecado que nosotros cometemos, si no lo confesamos, es un pecado que nos va a consumir, nos va a carcomer. Estamos hablando espiritualmente. Entonces, yo quiero leer el Salmo 130, en una versión de una Biblia llamada católica. No se ofenda a usted, hermano, ¿eh? Hay que leer esa Biblia también, muy buena. Y dice, mire, Salmo 130, dice, desde el abismo, si pueden poner igual la versión Reina Valera ahí, Paulina, por favor, pero yo le voy a leer la versión que tengo, el Salmo 130. Dice, verso 1 dice, desde el abismo clamo a ti, Señor. Esta es la versión católica. Señor, dice, verso 2, escucha mi voz, con signos de exclamación. Que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Señor, verso 3, Señor, si no te olvidas de las faltas, y después viene una coma y dice Adonai. Miren cómo lo llama, Adonai. Le dice Señor. ¿Quién podrá subsistir? La versión Reina Valera dice mantenerse. Verso 4. Pero de ti procede el perdón. ¿De dónde procede el perdón? De Dios. Y así se te venerará. Verso 5. Espero, Señor, mi alma espera y confío en tu palabra. Verso 6. Mi alma cuenta con el Señor más que con la aurora, el centinela, el que hace guardia, aquel que desea luego irse a su casa porque ha pasado la noche velando, guardando algún lugar y desea que amanezca. El salmista esperaba más ser perdonado. Sigo, verso 7.
la Biblia católica. Como confía en la aurora, el centinela, así centro de adoración para la familia confía en el Señor. Porque junto al Señor está su bondad. Oh Dios, qué hermoso esto. Y la abundancia de sus liberaciones. Y por último el verso 8 de esta Biblia. Y Él liberará a Israel de toda su culpa. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado deliberadamente? Capítulo 8 Romanos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Continuaremos en la maldad para que la gracia sea sobre nosotros? ¿Para que la unción sea sobre nosotros? De ninguna manera, dice Saulo de Tarso, más conocido como Pablo. De ninguna manera, o sea, de esta forma, de esta forma, de esta y de esta y de esta otra, etcétera, etcétera. De ninguna. No hay opción para que la gracia abunde en el corazón de un hijo de Dios. Al pecar, rechazamos la gracia maravillosa de Dios. ¿Sí? Ninguna condenación, dice, hay para los que están, porque si yo estoy en Cristo Jesús, si yo permanezco, si yo soy fiel al estar en Cristo, ¿no es cierto? No puedo fallar, aunque voy a fallar igual. Porque tengo inserto en mí la naturaleza pecaminosa. ¿A qué nos llama Dios? A arrepentirnos. El arrepentimiento es un acto de fe. Es un acto genuino que nace en lo más interno del ser humano. Por eso que mucha gente, ¿cómo decirlo? Es como que no le conviene venir al Evangelio. No le conviene venir a Cristo. No le conviene arrepentirse. Porque ama la manera de vivir. La manera que lleva de vivir. Como quiera que se llame el pecado en el cual vive o habita, ¿no es cierto? Por eso que el salmista dice de lo profundo, del abismo, de algo donde estaba en un lugar donde él solamente sabía la angustia que permanecía dentro de su ser al pecar. Por eso decía al principio que Dios muestra al ser humano tal cual es. Tal cual es, con todas sus falencias. Si estamos en un camino de perfección, en un camino de santificación, es por la gracia, en la misericordia. Dios ve la miseria de nuestro ser y Él no se niega a perdonar. Él no se niega. Por eso que el título de esta aplicación yo le puse un acto de pura gracia. Un acto de pura gracia. ¿No es cierto? De lo profundo dice, oh Jehová, oh Dios, oh Adonai, oh Yahvé, como le decían los israelitas, el innombrable, porque ellos no se encontraban justos de nombrar a Dios. A ti clamo. Él no iba a otro lugar, así como el salmista también dice en el 121, ¿dónde alzaré mis ojos? ¿A dónde iré a buscar socorro? ¿No es cierto? Mi socorro, dice, viene de más allá de esos montes, de Dios, de Jehová. Entonces, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oh Adonai, Él está humillado. Alguien que reconoce a Dios como Señor es porque tiene claro que es la única benevolencia y la única autoridad, por así llamarlo, existente o valedera que pueda venir el socorro, el auxilio, que calma el dolor del pecado, la amargura del pecado. ¿No es cierto? Este hombre esperaba una redención. Este hombre esperaba un cambio en él, el cual su espíritu estaba conmovido por su maldad, por su pecado.
Señor, oye mi voz. Probablemente podemos orar a Dios en nuestro pensamiento, clamar a Dios, sin abrir nuestra boca, pero Él quiere oír nuestra voz. Es tan importante que Él nos dio una boca, una lengua y unas palabras que se expresan desde el corazón. Por eso que Él decía de lo profundo, de lo profundo. Estén atentos tus oídos. Por ahí dice que el oído de Dios nos ha grabado. Lo más importante para un hijo de Dios es que Dios lo escuche. No importa si no va a recibir respuesta ahora. No importa si el Señor le dice un sí o un no inmediato. No importa si el Señor tiene un silencio. Lo importante es que en su espíritu usted reciba la confirmación de que Él le oye. ¿Sí? Él le va a oír. Por eso que el salmista dice, oye mi voz, no la del que está al lado. Yo fallé, yo pequé. Él no se justificaba. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Nuevamente la voz, el suplicar a Dios es tan importante. El clamar a Dios. Jeremías dice, clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. ¿No es cierto? Eso tendrá un tiempo, un fuera de tiempo o antes de tiempo. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Dice el verso 3. Si mirares a los pecados, es ahí donde el salmista está inserta su preocupación. Ha fallado. Y la preocupación más grande de uno como hijo de Dios debe ser cuando falla. La gracia de Dios puede cubrir, perdona, pero ¿dónde nosotros tenemos que, por decirlo así, hincar el diente? Porque Dios le dice, si mirares, quiere decir, si tú guardas en tu libretita de notas, Daniel Opaso se mandó una y la tengo aquí y se la voy a enrostrar. Si mirares, Señor, si tú guardares todos los pecados que yo he cometido, si tú me los enrostraras, si tú sacaras en cara esto, Él dejaría de ser Dios. ¿Sí? Dejaría de ser Dios. Si mirares a los pecados, y viene una pregunta, dice ¿quién? Mírese usted mismo, dice ¿quién? O yo. Yo, dice, oh Señor, ¿podré mantenerme? ¿Podré mantenerme en pie delante de ti si tú abrieras tu libreta y dijeras, fulano, sutano, y este otro, mire todo lo que hizo? Nuestro pecado siempre está delante de Él. Siempre está delante de Él. No lo podemos escurrir o cubrir. ¿Sí? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? La palabra griega para pecado es avon o eivon, como dicen esos perfumes medio. La palabra griega, que es doblar, distorsionar. El pecado dobla, hermano, el ser humano. Dobla el espíritu del ser humano. Por eso que ese perfume no dura como mucho como otros perfumes, el Avon. ¿Lo ubican ustedes los que son de mi edad? Avon. ¿Nadie vendió esos productos? ¿Chanta? Avon. ¿No? Bueno, hermano, yo los compraba así. ¿Se dan cuenta, hermano? La palabra griega para este pecado, que es iniquidad, culpa, culpabilidad, se refiere a una enfermedad moral. Este salmista estaba su moral por el suelo, así como muchas veces nuestra moral al fallarle al Dios del cielo. El hijo pródigo dijo, contra ti, solo contra ti he pecado, contra el cielo. Y el cielo puede referirse también a Dios. Solo contra ti.
David pecó, pero trajo consecuencias a su familia. Dice que no se apartó la espada de su casa. La muerte, el conflicto, el dolor, la amargura. ¿Ah? Entonces, ¿qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por lo tanto, el pecado constituye una inclinación malvada. Si usted va al Génesis 4:13 conmigo, mire. Génesis 4:13. Si lo pones ahí, yo puedo leer. Para no estar sacándome lentes a cada rato. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. ¿Se dio cuenta usted? Grande, tremenda, espantosa, dolorosa, mi pecado. Mi pecado. ¿Se da cuenta? La magnitud del pecado. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Si Dios mira la libretita de nuestra maldad, de nuestro pecado. ¿Se da cuenta? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Verso 4 dice, pero en ti hay perdón. Yo pensé que iban a saltar de alegría, hermano. Pero en ti hay perdón, Señor. Oh Dios, yo me gozo porque yo soy pecador, hermano, no sé usted. Yo soy malo, malulo. Por eso Dios me tiene castigado aquí. ¿Ah? Por ahí una palabra que caco significa malhechor. ¿Ah? Malhechor. Por eso que hay algunos cacos malos por ahí. ¿Ah? Por eso en ti hay perdón. La misma palabra. Iniquidad. Perversidad. ¿No? Por lo tanto, el pecado constituye una inclinación malvada o una distorsión. Este Caín finalmente dice aquí, en mi nota, la magnitud de su acción, la comprendió y declaró, grande es mi castigo para ser soportado. Cuando alguien conoce la cantidad o la calidad de su pecado, tiene que humillarse, tiene que reconocer que el pecado me ha hecho daño a mi ser, a ese interno que tiene comunión con el Espíritu de Dios. De esa forma lo ha constreñido y lo ha contristado. Parece que hoy día no se van a ir muy felices ustedes, ¿eh? Yo he fallado, yo he pecado y por eso estoy aquí también pidiendo al Señor que su gracia favorezca, ¿cierto? El perdón, como decía, se recibe con gratitud. Se recibe con gratitud. El hombre que no es capaz de perdonar no tiene la gracia de Dios, ¿cierto? Mire, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y acá, en esta otra Biblia católica que leí, para que seas venerado. Pero en ti hay perdón para que seas venerado. El Señor necesita que reconozcamos que en Él hay gracia. Él necesita que reconozcamos que en Él está la facultad de limpiar nuestro pecado. Por eso que al final de este capítulo, en el verso 8, dice que Él redimirá a Israel. Él redimirá esta clase de centro de adoración para la familia. Él redimirá. Y Él se ha provisto por medio del sacrificio de Cristo, allí en esa cruz, derramando su sangre para perdonar ese pecado. El pecado que hoy está en su corazón y está en el mío. ¿Sí? Bueno, esperé yo a Jehová. Este hombre estaba seguro. No fue a otro lugar a buscar
No fue a otro lugar a ver si alguien le podía entregar eso que tanto necesitaba, el perdón. El perdón. El perdón es necesario en este tiempo. Esperé yo a Jehová y esperó mi alma. En tu palabra he esperado. Una palabra de Dios que saldrá de la boca de alguien le perdonará. ¿No es cierto? ¿Está aquí, hermano? ¿Sí? Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en tu palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. La desesperación de un hombre que ha fallado anhela el perdón de Dios. Anhela que Dios derrame sobre él la satisfacción de sentirse perdonado y la confianza de volver al estado normal en su posición con Cristo. ¿Cierto? Porque todos somos perdonados a través de Cristo. Dice la Escritura que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Sí? Espere Israel a Jehová, dice el verso 7. Porque en Jehová hay misericordia. Oh Dios, qué tremenda palabra esa. La misericordia, hermano. Tremendo espacio que Dios llena en nuestro corazón. Cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, cuando el ser humano está fuera del orden de Dios o hierra al blanco, como se dice, o hace algo en contra de los designios de Dios, la misericordia lo cubre. La misericordia lo llena. La misericordia es algo que está inserto en la gracia y en el corazón de Dios. ¿Sí? Dios prometió que el siervo sufriente llevaría la iniquidad de su pueblo. ¿Ve? Isaías 53, 11, si lo puedes poner. Ahí está. Espera a Israel. No, es el Salmo. Isaías 53, 11 dice. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Ve, hermanos, seremos justificados. Ahí estábamos insertos. Dice, y él llevará las iniquidades de ellos, las maldades, las que han prevalecido, las que han llenado a veces el corazón del ser humano. Por eso que Dios nos está exhortando hoy. No hay otro lugar donde nosotros podamos encontrar el perdón de nuestro pecado, de nuestra maldad. Por eso que estamos en un camino donde que dice la Escritura, el que no resbala cae, la casa del jabonero. Por eso que cuando alguien de nuestra comunidad cristiana o de nuestra congregación cae, yo tengo que decirle, oh, tú eres mal. No, no es así. Hay que cubrirlo. Porque yo estoy expuesto a lo mismo y tal vez peor. Por eso si alguien hoy en día está en ese abismo, si alguien hoy en día, en esta tarde, está en ese abismo, en ese profundo abismo en que ha caído, aquí está el que lo saca del abismo. No va a mirar la libreta. No. El Señor dice en Nehemías 9:17, porfa, Paula, si lo puedes poner, muy hermoso eso. Nehemías 9:17. Bendito el Señor. Hoy el Señor, mire, ahí dice 9:7, y no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú,
Ahí dice tú empero, es un lenguaje antiguo. Eres Dios de perdones. Aleluya. Eres Dios de perdones. Clemente y piadoso, tardo para la ira. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y de mucha misericordia con los que no los dejaste o que no los abandonaste. ¿Es clara la palabra del Señor? ¿Es clara la palabra del Señor? Hermoso lo que dice Nehemías. Pero tú eres un Dios de perdones, clemente, piadoso. ¿Dónde voy a encontrar un Dios así? Dígame dónde. No lo hay. No lo hay. Hay un canto que dice, no voy a cantar, no se preocupe. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, dice, pero ese es cantadito. Dios clemente y misericordioso, gracias, Señor, porque eres bueno. Dele un aplauso a esa palabra, hermano. No es para mí, es para esa palabra de Dios. Esa palabra inspirada de Dios por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pero en ti hay perdón para que seas honrado. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas reconocido. Dios grande y poderoso, Dios bueno, amoroso, que no me saca en cara el pecado, que esa libretita la tiró a lo profundo del mar, dice por ahí nuestra cita bíblica. ¿Sí? No se preocupe, el Señor no le va a notar su pecado. El diablo le enrostra, le trae a la mente, pero Él lo hace para que usted se amargue, para que usted vuelva a tomar ese pecado y se lo eche al hombro. Hoy, en este día, el Señor quiere que cada uno de nosotros dejemos el pecado que nos asedia, algo que nos ha carcomido. No sé si ayer, antes de ayer, da lo mismo. El pecado te declaré, confesar, decir, entregar al Señor eso, esa carga, ese dolor, esa angustia transformada en pecado. ¿Se da cuenta? Por eso también, miren, yo quiero cambiar no de tema, sino que ir a algo que a mí igual me llamó la atención buscando. Y dice en Lucas 23, mire, Lucas 23, donde el Señor va a ser, ya está crucificado. Lucas 23, verso 42. Y dijo a Jesús, este malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En algo futuro. Ese acuérdate de mí, este hombre estaba reconociendo a Jesús. Mire la gracia divina de Cristo. La gracia divina para perdonar a alguien que se arrepintió a última hora. Y dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te perdono, hoy remito tu culpa, hoy pongo mi gracia en ti. Hoy le dijo a este ladrón malhechor. Por ahí el otro empezó a discutir y le decía, sálvate y sálvanos a nosotros. Y él le dice, el otro ladrón le dice que no sé cómo se llama porque no dice la Escritura. Por ahí algunos teólogos dicen que uno se llamaba Dimas. Ni tú ni yo estamos en condiciones de pedir algo. Estoy parafraseando. Pero en una misma condenación. En una misma condenación al estar crucificado. Eran 3 seres humanos. La gran diferencia, que ellos dos iban a morir, su carne se iba a podrir, pero el Cristo de la gloria iba a resucitar. Por eso que ese ladrón le dijo, acuérdate de mí. Es como el hijo pródigo que volvió en sí.
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. O sea, él estaba diciendo, Señor, tú vas a regresar. Yo voy a ir al paraíso porque el Señor le dijo, al Edén, al jardín, al huerto, como dice en Génesis. Yo voy a ir a ese huerto. Ahí voy a reposar, voy a dormir. Pero cuando vuelva tú te levantarás. ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Lo perdonó, ¿no es cierto? Qué hermoso esto, hermano. Entonces, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El jardín, un estado de bendición, dice aquí. Entre la muerte y la resurrección. La muerte o el pecado trae muerte. En Romanos dice, por tanto todos pecaron, pero nos estaba poniendo ahí en el sitial de Adán. Ahí, con Adán nos metió la Escritura. ¿Sí? Todos pecaron. Todos pecaron. ¿Ya? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Solo Cristo nos pasó a la gloria. Solo Cristo nos hizo merecedores, entre comillas. ¿Ah? Solo Cristo. Entonces, mire lo que dice aquí en Romanos 6:6. Romanos 6:6. A propósito del malhechor en la cruz. Por eso si alguien hoy ha fallado, mire lo que dice aquí la Escritura, Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, de que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el hombre viciado, el hombre desgastado, el ser interno que ha fallado, el ser interno que ha muerto para el pecado, ¿no es cierto? Viejo hombre fue crucificado junto con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo decía que en él estaba el servir a Dios, pero con ese cuerpo servía al pecado. ¿Ah? Por eso que es crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. No que sea muerto, sino que para que ese cuerpo de pecado sea restaurado, ¿ya? A la imagen del Señor. Y por último quiero leer Gálatas 2:20. Mire lo que dice Gálatas. Gálatas 2:20. Aquí está. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo esta gran verdad. ¿Podremos nosotros llegar a decir esto? ¿Ya no vivo yo? ¿Podremos tener dominio propio sobre el pecado? Yo he escuchado a mi pastor que dice acá, ya no tiene nada que ver conmigo el pecado. ¿Será una realidad así tan segura como la dice nuestro pastor en nosotros? Pero si usted se apodera de esta palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, yo no tendré capacidad, mire lo que le digo, capacidad de volverme al pecado. Capacidad de volverme al pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado no está afuera, está dentro de nuestro corazón. Nacen, dicen, las envidias, las maledicencias, la iniquidad, la perversidad del corazón del hombre. ¿Ya? Entonces tendremos nosotros la capacidad
de poder decir, no voy a fallar, no voy a pecar, porque Cristo vive en mí. Porque Cristo vive en mí. Por eso que el salmista decía que él clamaba, que él suplicaba el perdón, que él buscaba a ese y a ningún otro, esperaba, porque de él vendría el perdón. De él vendría el perdón. Por eso, hermano, si usted se pone de pie hoy, por favor, porque voy terminando. Si gusta, se pone de pie, hermano, por favor. Yo les dije que no iban a salir muy contentos algunos. El Señor hoy trajo perdón. ¿Cuántos de ustedes se sienten perdonados? Por eso que vuelvo aquí a Romanos 6, mire. Y quiero que usted me acompañe con esto. Romanos 6. Y si usted puede hacer esto, hermano, mire, haga esto conmigo. Haga esto así conmigo. Ahí está crucificado. Por la ferma. No importa que moleste al otro. Está crucificado con Cristo. Yo le voy a leer de nuevo. Mire. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado. Crucificado con él, con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Señor, gracias. Gracias porque hemos sido crucificados juntamente contigo, porque el pecado ya no tiene lugar en mí. Yo te lo confesaré, no le daré lugar al diablo para yo pecar contra ti. Señor, yo te pido que tú en este día bendigas nuestras vidas, Señor, y nos ayudes, nos sostengas, para que el pecado no haga mella en nosotros. Señor, gracias en este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Puede descansar si quiere, pero quédese de pie. Alabe al Señor, hermano. Dele gracias porque el pecado ya no tendrá lugar en su vida. El pecado ya no hará lo que antes hacía cuando usted no conocía al Señor. ¿Sí? Gracias, Padre, en este tiempo. Levante su mano. Levante su mano. Dele gracias al Señor. Señor, gracias. El salmista decía, de lo profundo, oh Jehová, clamo a ti. No tengo otro lugar donde ir a clamar. No tengo otro Dios. No tengo otra salida. Señor, solo tú tienes, como dice Pedro, palabra de vida eterna. Solo tú tienes la gracia que me levanta, la gracia que me sostiene, la misericordia que yo no encontraré en otro Dios. Oh Dios, gracias en este tiempo, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. El pecado siempre ha querido asediarnos. Es algo que luchamos a diario. Es algo, Señor, que queremos resistir. Es algo, Señor, que a veces no podemos sobrellevar. Ayúdanos, Señor, en este día. Ayúdanos a sostenernos de tu palabra, de tu promesa. Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel. Y no nos dejarás caer, Señor, en la tentación. Oh Dios, gracias. Derrama tu corazón en oración, hermano. Solo Él puede restaurarnos. Para que sea reverenciado, Señor. Reconocemos que en ti hay perdón. Reconocemos que en ti hay gracia. Es tu favor y es tu misericordia. Inalcanzable para nosotros. Pero a través de Cristo, como dice Pablo, fuimos juntamente crucificados con Él. Para que ya este cuerpo sea, Señor, renovado. Gracias, Señor. Oh Dios, gracias. Adore al Señor, hermano. Adore al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis
culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Gracias, Señor, por tu libertad del pecado y de esa maldad, Señor. Gracias, Señor. Donde el Espíritu de Dios está, El Espíritu de Dios está. hay libertad. Hay libertad. Puedo adorar. Podemos adorarte, Señor. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre Libre soy, soy, Padre. Gracias, Señor. perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Por tu gracia, por tu sangre, Dios. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, dígalo fuerte. Libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo. Dígalo. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Levante su voz. Caen las murallas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Una vez más, diga: caen las murallas. Las cadenas Dios destruyó. Libre soy. Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Déjeme hacer una reflexión, un pensamiento. Yo creo que el que estaba al lado de la cruz de Cristo
Fue salvo porque se le reveló Jesús. Pero Cristo le ofreció algo que ese hombre no podía negarse a tenerlo, pero tampoco que iba a sufrir para no tenerlo, porque iba a ser muerto. Ya no iba a luchar con su naturaleza humana. Entonces por eso Pablo escribe con tanta claridad, con su pluma, ¿no? ¿Cierto? Decir que el que está muerto, está muerto. Estamos muertos en Cristo, en su muerte, y vivos para su gloria y su gracia. Por eso no te digas que no puedes dejar de pecar. Si tienes a Cristo, tú puedes dejar de pecar. Porque es la lucha. Hay gente que dice, no, pastor, es que tanta lucha, es que usted no sabe. No, te mueres o te mueres. Y estamos muertos en la muerte de Cristo y resucitados junto con Cristo por el poder del Espíritu Santo. Así que mi hermano, usted es capaz, yo soy capaz, somos capaces de decirle al pecado no. No. Y ahora quiero que cierres tus ojos. Y ese pecado que te ha tenido cautivo y que no has podido determinar de dejarlo, esta noche se termina, se acaba. Hemos cantado, hazlo suavecito, hijo, las murallas caen, las cadenas se rompen. Eso es una forma simbólica espiritualmente. Yo creo que pienses en tu pecado, en lo que te tiene atado, sujeto. Y que en esta hora, en esta noche, en este primer día de la semana, te sientas de verdad libre de ese pecado. Y que siempre tienes un dejo de sentirte mal delante de Dios. Y a veces te sientes hipócrita de levantar tus manos cuando debes levantarla porque eres un adorador. Eres un hijo de Dios porque has pecado. Es tiempo de decirle al pecado basta. Ya no tienes dominio sobre mi vida. Así como ha sido enseñado ahora, la gran misericordia de Dios, ¿cierto? Tardo para la ira, pero grande misericordia para romper nuestros pecados, para dejarlos de lado. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todo aquello que aún sigue cautivo de un pecado, cuando ya no debiéramos estar cautivos de ningún pecado, porque hemos sido libres por la sangre de Cristo. Cristo nos hizo libres en la cruz, venciendo el pecado y toda maldad. Padre, libéranos, Señor. Libera todo hombre, mujer, todo hijo e hija tuya, Señor, que aún es sujeto o sujeta a un pecado, a una forma de ser, a algo que no puede liberarse, Dios. Padre, en esta hora tu sangre tiene todo poder. Tu sangre tiene todo el poder para liberarnos, Señor. Que venga y sea evidente la muerte a nosotros mismos y la vida de Cristo en nosotros. Aleluya, para vivir, como decía Pablo, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Aleluya, que Cristo viva en ti ahora, hijo, hija del Señor, que Cristo viva en ti ahora. Padre, yo rompo esas cadenas, esas ataduras, Dios. Padre, que mi hermano, Señor, y que el diablo se ha reído, Dios, cree tenerlo todavía allí en cuenta. Padre, en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Jesús. Ahora eres libre para la gloria de Cristo. Ahora puedes cantar con libertad. Ahora puedes hacerlo. Ahora Él te hace libre en esta hora. Cántalo con toda fe y confianza esta alabanza. Vamos, tus cadenas se rompen, caen, todo deja de ser una realidad en tu vida. Tú tienes a Cristo como realidad tuya ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, perdonado soy. Sí, Señor, así es. Solo por tu amor. Sí, Dios, así es. No hay más condenación. Gracias, Jesús. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas. Dios destruyó. Libre soy. Libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy. Caen las murallas, caen las murallas, caen las cadenas. Dios destruyó. Libre soy. Libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy.
se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, Caen las cadenas, Dios destruyó. libre soy. Libre, 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 Dios me hizo libre. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre Él rompe toda cadena. Aleluya, aleluya. Oh Dios, sí, Señor. Gracias. Oh, gracias, Jesús. Aleluya. Los que estén libres, dale un grito de júbilo al Señor. Eso es. Aleluya. Por eso uno puede cantarle al Señor, ¿no? Sí, te pueden ofrecer lo que antes era tu debilidad. Y tú dices, no, no lo necesito. Y de verdad que no lo necesito. Que el pecado no sea como esas dietas. Voy a empezar el lunes con la dieta. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Puede que alguien se identifique. Pero usted le encantan los trozos de torta, de pastel. Y usted pasa por la pastelería y no se aguanta y compra el pastel. Así a veces son los pecados. Así a veces son los pecados. Lo otro. Y pensaba, mientras cantábamos esto, ¿saben qué? Me vino a la mente la muralla que dividía las dos Alemanias. ¿Se recuerdan? ¿Cierto? El muro ese. Y que cada fracción, esos pedazos de cemento, los vendían a un valor incalculable. A veces nosotros destruimos la muralla, pero nos llevamos un pedazo de ella dentro. Y ese pecado queda allí. La muralla simboliza tu pecado. Y a veces tomamos eso. Y para el diablo es de alto valor. Mientras tú no lo sueltas, él dice, no, lo tengo todavía. Soltemos el pecado. Porque Cristo nos hizo libres. Levanta tus brazos al cielo. Quiero orar por ti. Que Dios te bendiga. Que sea una semana de victoria. No porque lo diga yo ni lo declaro. No. Es porque Cristo va contigo. Y Él es el victorioso. Es el vencedor. El que nos llama que somos más que vencedores. Pero en Cristo, dice. No en nosotros, en Cristo. No te va a ir bien simplemente porque tienes sueldo, tienes dinero, vas a poder, o tienes tu negocio que es bueno. No, simplemente. No, Cristo está contigo. Cristo te bendice. Cristo hace que las cosas se multipliquen. Cristo te da el bien. Cristo te hace dar amor. Cristo es el Señor el que mueve tu vida. Así que esta semana será una semana en Cristo. Y alabarás su nombre y glorificarás su nombre. Y le darás gracias porque Cristo te da de su espíritu. Estás lleno de Él. Y el diablo no puede contra ti porque Cristo va contigo. Padre, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, a estas piedras vivas, Señor, de la iglesia que se construye y que se edifica cada día por amor a tu nombre. Mis hermanos llamados, Dios les bendiga y la gracia del Eterno siga con ustedes ahora y siempre. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.